Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Reciban este cordial saludo hoy, en este domingo de la novena semana del tiempo ordinario, donde celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad, ese misterio uno y trino que nos da Jesús y toda la deidad para contemplar en este momento esas tres personas en un solo ser. Hoy les habla el Padre Julián Rendón, sacerdote misionero anglicano, y les doy la bienvenida a este espacio, un espacio de recogimiento, un espacio de reflexión, donde nos permitimos conocer a Jesús, a enamorarnos de Él por medio de las Escrituras, y por eso surge alimento para el alma. Tras de que alimenta nuestra vida espiritual, pero también nos da la capacidad de enamorarnos y de conocerle un poco más a ese Jesús. Hoy los invito para que busquemos el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20. Repito, el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20. Hoy oramos de una manera muy especial por la salud de nuestro hermano don Freyman Marín Hernández, para que el Señor en este momento derrame ese poder de la Santísima Trinidad sobre él, para que lo sane, para que lo vuelva a traer ante su familia y así pueda también entonces empezar este proceso de conversión hacia Jesús. Vamos a iniciar entonces este espacio, como siempre lo hacemos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al programar y perfección al acabar. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues, y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el final del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas en Jesucristo, bienvenidos a esta solemnidad de la Santísima Trinidad, una fiesta donde empezamos a reflexionar un poco acerca de este gran misterio. Y lo llamamos como misterio porque para la inteligencia del hombre es inconcebible, es inexplicable, es difícil de comprender y casi decir o afirmar que es imposible de comprenderlo. Pero se nos ha dado partes o pinceladas en la revelación para poder ir poco a poco entendiendo esta realidad y esta revelación que el Señor nos ha dado. ¿Quién nos define el catecismo de la Iglesia sobre la Santísima Trinidad? Dice que son tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Es decir, entonces, que son tres esencias, o tres sustancias más bien, tres sustancias diferentes dentro de una misma esencia, ¿sí? Para nosotros, desde la parte teológica, es muy difícil encasillar a Jesús en una sola palabra o encasillarlo dentro de un término, encasillar a ese Dios para poderle entonces darle una definición, pero hay que hacerlo para poder entonces comprender más o menos la complejidad que es hablar acerca de Jesús. Y por eso Jesús también le muestra al Padre como que Dios es amor y se encasilla dentro de un término humano, pero es necesario para poder hacernos una relación, una idea de lo que ese Padre Celestial hace en nuestras vidas. Hoy entonces, por ejemplo, vamos a utilizar un término muy importante que es el término de persona. Y muchos critican acerca de ese término por desconocimiento
Y dicen que cómo podemos rebajar a Dios al término de persona, donde es limitado, donde hay tantas complejidades, donde hay pecado, y que cómo nosotros entonces rebajamos al Ser Supremo en lo más inferior del ser humano. Pero cuando nosotros vamos a referirnos acerca de lo que es la persona, entonces la persona lo define el diccionario de la Real Academia Española, que es aquel que posee o aquello que posee atributos humanos. Es decir, todo aquello que piense, que ama, que tiene momentos de ira, que perdona, que es social, que es amigable, bueno, etcétera, todas las capacidades que tiene el ser humano para hacerlo, entonces a eso se le atribuye persona. Y entonces, como Dios tiene atributos de amor, de perdón, misericordia, dice el Antiguo Testamento, momentos de ira, pero también nos da cosas como esos dones y carismas que son regalos de Dios. Bueno, tantas cosas que podemos encasillar allí a Jesús o a Dios, a ese Ser Supremo. Entonces lo definimos como persona. Entonces son tres personas distintas porque en cada momento, entonces cada una cumple una función diferente. Por ejemplo, el Padre crea, el Hijo salva y el Espíritu acompaña y consuela. Son tres personas distintas, como decíamos antes, pero un solo Dios verdadero, es decir, una esencia, la esencia del amor, la esencia de la relación del uno con el otro. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir comprendiendo, más que comprender el misterio de Dios, de que si encasilla o no encasilla, que si son tres distintos o son uno iguales, es entender que nosotros también debemos tener esa intimidad con Jesús, esa intimidad con el Padre Creador. Es decir, que esas tres personas distintas en una sola esencia, nosotros también podamos tener la comunicación, esa relación para ser también parte trinitaria hacia esa realidad del Ser Supremo. Humanamente también vivimos unos atributos trinitarios, porque somos cuerpo, alma y espíritu. Son tres realidades también muy distintas, pero condensadas en un solo recipiente. Pero la de nosotros es muy diferente, porque nosotros sí somos desde la concepción humana, en cambio la de Yahvé o la de Dios es desde la concepción divina. ¿Qué hace también? Son tres personas distintas porque vienen a cumplir esa función distinta, como se los decía ahora, pero sigue siendo ese mismo Dios. Si nosotros nos vamos a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 1, entonces vamos a encontrar allí que dice que el Verbo era la palabra y que la palabra se hizo carne. Es decir, en el Antiguo Testamento siempre toda la relación que tuvieron con el Ser Supremo, con ese Yahvé, entonces siempre era porque Él les hablaba desde lo más alto del firmamento o lo que se llama cielo. Y dentro de esa realidad entonces ellos siempre tenían esa comunicación con Dios por medio de la palabra. Pero cuando llega Jesús, entonces esa palabra estaba en el cielo, se manifiesta aquí en la tierra, toma forma humana y condición humana menos en el pecado, y entonces es allí donde nosotros podemos conocerle esa forma como tal al Padre Creador, a esa palabra. Por eso cuando nosotros miramos la imagen de la Santísima Trinidad, por eso el Padre con el Hijo son muy semejantes, pero lo que les hace diferente, pues hablándolo iconográficamente, es en cuestión de que el Padre es más anciano, pero es casi el mismo perfil, la misma tendencia dentro de sus características físicas. ¿Por qué? Porque Jesús es la imagen del Padre. Por eso lo decía muy claro, que me ve a mí, ve al Padre. Dentro de ese misterio entonces de la Trinidad es lo que se compone en la fe cristiana, lo que dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y toda la consagración cristiana, por lo menos católica, nosotros siempre tenemos esa Trinidad presente para todo. Para iniciar la Eucaristía, para iniciar un momento de oración, para bendecir algo, para consagrar algo. Pero también en cada sacramento lo utilizamos porque es la fórmula que Dios nos da. Y es aquí donde también hay que tomar un poquito el elemento de lo que es el bautismo dentro de la perspectiva católica. Y al hablar del bautismo en esa fórmula, nuestros hermanos separados de la iglesia
apagar un poco el catolicismo dentro de la iglesia romana, dentro de la iglesia anglicana y la ortodoxa, porque se hace bajo el parámetro del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hay unas instituciones religiosas no católicas que también profesan esa Trinidad, que son trinitarios. Entonces, muchos dicen, no, es que tenemos que bautizar en el nombre de Jesucristo. Claro, tenemos que bautizarlos así en el nombre de Jesucristo, pero yo no voy a bautizarlo en el nombre de Buda, yo no voy a bautizarlo en el nombre del sol, en el nombre de algún otro Dios. Mi Dios es Jesucristo. Pero Jesucristo entonces dice en Mateo 19, dice muy claro, vayan por todo el mundo, enseñando a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús mismo da la fórmula, y no es un invento de la Iglesia Católica ni de las instituciones trinitarias. Es un mandato directamente de Jesús, y lo hace en el último discurso del Evangelio de San Mateo. No es un invento, una ideología o un pensamiento dentro de la Santa Iglesia Católica. Es simplemente, como les decía, ese mandato. Y nos dice también algo muy bonito, y es de que tenemos que ir a enseñarles a cumplir todo cuanto se les ha mandado. Es vivir en el amor, vivir en el servicio, pero ante todo vivir en esa unidad y en esa relación que Jesús nos ha enseñado. Como yo soy en ti, Padre, que así ellos también puedan estar en nosotros y yo poder ser para ellos. Es decir, esa relación y comunicación permanente entre Dios y el hombre, y entre el hombre y Dios. Y que sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el final del mundo. Ahí ya pasa no a un mandato, sino a una promesa. Y esa promesa, nosotros entonces debemos entenderla de que Jesús siempre las cumple. Y siempre tenemos que entender de que Jesús nos está acompañando dentro de una institución religiosa o dentro de un aspecto espiritual, porque ya eso también se está viviendo y se está adoptando más bien esa parte espiritual más que la religiosa. Queridos hermanos y hermanas, que sea este misterio de la Santísima Trinidad que en cada momento nos una, en cada momento nos haga sentir el poder del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que en cada momento podamos experimentar las tres realidades de estas personas, de las tres realidades de estos seres que en cada momento nos llena de esa sabiduría que necesitamos en cuestión de nuestra revelación para descubrirnos en ese sentir con el Padre Creador. Yo te invito para que en este momento tú y yo oremos juntos para que este Padre Creador nos haga en este momento entrar en esa intimidad. Hoy, amado Jesús, te alabamos y te bendecimos y te decimos que estamos aquí ante tu presencia en este domingo, en el día del Señor, para entregarte, Señor, todo lo que somos, todo lo que sentimos y todo lo que pensamos, para que toda esta realidad de nosotros como seres humanos pueda estar unida a esa realidad divina con ustedes allí. Que ese Padre, que ese Hijo y que ese Espíritu Santo se manifieste en lo más profundo de nuestra vida y en nuestros corazones, que se manifieste en cada uno de nosotros para sentirlo verdaderamente en lo más íntimo de nuestra vida. Permítenos en cada momento también entrar en esa intimidad como tú lo haces con cada uno de nosotros y llénanos de ese amor permanente. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén. Hermanos y hermanas, recuerden la tarea de todos los días, de ser felices, y más cuando hoy contemplamos este misterio de la Trinidad, donde son tres sustancias diferentes en una misma realidad de la esencia, que están trabajando para que tú y yo no dejemos escapar esa alegría a la cual hemos sido llamados, que seamos en cada momento conscientes de que ese Dios nos da todas las herramientas y todos los elementos necesarios para que nosotros logremos alcanzar esa felicidad, y no solamente la de la tierra, sino la de la vida eterna. Recuerda compartir este mensaje y en cada momento, queridos hermanos y hermanas,
permitir que muchos conozcan este mensaje de salvación, este mensaje que a veces lo tratamos de hacer diferente para que pueda verdaderamente sentirse más desde nuestra realidad, más desde nuestra perspectiva. Recuerda también entonces invitar para que se suscriban, para que sigamos creciendo como familia en las redes sociales, pero esa familia espiritual y religiosa que estamos en búsqueda del crecimiento espiritual. Recuerda también en cada momento abrazar a esta familia, a tu familia, y que hoy, que es domingo, día de descanso, si puedes compartir con ellos, aprovecha al máximo. Les mando un fuerte abrazo. Recuerda que los quiero muchísimo y que el Señor, en toda la realidad de la Santísima Trinidad, los bendiga y los protege de todo mal y peligro. Amén.